Nadie sabía realmente de dónde había venido el guerrero apache. Solo sabían que se había desplomado junto a la valla desgastada por el tiempo de Tobias Crow, en un día tan caluroso que la tierra se agrietaba como la piel de una serpiente. No se movía, no hablaba. La sangre de una herida profunda en el hombro se había secado en un rastro oscuro sobre la arena. Aún sostenía el cuchillo en la mano, los tendones tensos en sus brazos. No era solo un hombre, era un luchador. Tobias Crow, el solitario granjero en este rincón polvoriento de Arizona, no era alguien que se conmoviera fácilmente. Su esposa Sarah había muerto hacía 3 años. La tierra que una vez cuidaron juntos, ahora no era más que tallos marchitos de tomate y un pozo seco. Las últimas gotas en su cubo de madera eran todo lo que le quedaba para sobrevivir unos días más. Y ahora, allí estaba él, mirando al hombre moribundo a sus pies. Cualquier hombre sensato habría dado media vuelta, habría guardado el cubo, cerrado la puerta, dejado que la muerte terminara lo que había empezado. Pero Tobías no lo hizo. Se arrodilló, levantó la cabeza del desconocido y presionó el borde del cubo contra sus labios agrietados. Las últimas gotas de agua no fueron a parar a la garganta de Tobías, sino a la boca de alguien que tal vez alguna vez fue su enemigo. Nadie vio ese momento. No hubo gloria, ni aplausos, solo el viento y la respiración entrecortada de un hombre que luchaba por volver de la muerte. Tobías no sabía que lo que acababa de hacer, simple, irracional y peligroso, arrastraría su vida al corazón de una tormenta. Pero en ese momento solo oyó una voz, el susurro de su difunta esposa en el viento veraniego. La bondad es la única elección que nos mantiene humanos. El hombre blanco nunca preguntó su nombre. Nunca preguntó de dónde venía ni por qué yacía desplomado junto a la cerca, aún aferrado a un cuchillo en un puño empapado de sangre. Simplemente lo miró como si sopesara el instinto de supervivencia contra algo más profundo. Luego, sin decir una palabra, alzó el balde de madera y lo inclinó dejando que las últimas gotas de agua tocaran los labios resecos de un desconocido moribundo. Esas gotas escasas más valiosas que el oro, en esta sequía, se deslizaron en silencio entre los labios agrietados, aliviando el dolor, devolviendo vida a un pecho que casi se había rendido. El guerrero apache abrió los ojos una vez más y encontró la mirada de un hombre que no tenía miedo. No había odio, no había juicio, solo la mirada de alguien que había sufrido pérdida y aún así conservaba lo único que separa a los hombres de las bestias, la compasión. Ese acto no recibió aplausos. Ningún público fue testigo. Ninguna recompensa lo esperaba más allá de ese horizonte árido. Solo un sol abrasador, polvo silencioso, y un hombre que acababa de arriesgarlo todo por salvar una vida que no conocía. Ninguno de los dos podía saber la tormenta que se avecinaba, que ese acto único se propagaría por 7 tribus y resonaría en los salones de la guerra y la diplomacia por igual. Pero tal vez eso no importaba. Lo que importaba era esto: alguien se estaba muriendo y alguien eligió no alejarse. Cuando el guerrero apache metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño objeto, un águila de turquesa, y lo colocó en la mano del hombre blanco, nadie pudo comprender del todo su significado. Pero en ese momento silencioso se había hecho un juramento, que si la bondad realmente existía aún, podía remodelar el mundo incluso en un lugar tan seco y cruel como este desierto. He vivido sequías, cosechas fallidas y la muerte de mi esposa. Pero nada me hizo sentir miedo como lo sentí en el momento en que Ayana me dijo,
7 tribus vienen hacia aquí y creen que me tienes capturado. En mis manos tenía un balde de madera ahora seco como un hueso, cada gota derramada en la boca de un desconocido al que ni siquiera conocía. Y ahora ese hombre, temblando de fiebre, susurró lo impensable. Ellos creen que eres el enemigo. No harán preguntas. Te matarán. El viento del desierto llegó con sabor a sangre seca. Miré hacia el horizonte sin nubes, solo una pared creciente de polvo. Podía ser el viento. Podían ser 50 guerreros apaches cabalgando para acabar lo que creían que había comenzado. Di unos pasos hacia atrás, pero me detuve. Pude haberme dado la vuelta. Pude haberlo dejado morir allí. Pero no lo hice. Le di todo lo que tenía: agua, confianza y la poca esperanza que aún me quedaba. Y ahora, aunque cada instinto de mi cuerpo gritaba que huyera la parte de mí que Sara alguna vez amó, se quedó. Ayana me agarró la muñeca, sus ojos suplicantes. Si me ven herido en tu tierra, si no hay prueba de que me ayudaste, ya estás muerto. No era una amenaza, era una advertencia, honesta, de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber que los malentendidos matan más rápido que las balas. Y yo, un hombre que solo tenía tierra agrietada y recuerdos de la mujer que amé, comprendí que estaba siendo arrastrado al corazón de una tormenta. Y que cada decisión desde ese momento no se trataba solo de sobrevivir, sino de aferrarme a algo bueno en un mundo que se pudre de odio. No entendía por qué Ayana se veía tan sereno, mientras una docena de hombres armados registraban hasta el último rincón de mi tierra. El sudor me corría por la espalda mientras revisaban el granero, el pozo seco incluso debajo de los escalones del porche. Si encontraban los tótems de guerra, yo ya estaba muerto en vida. Todo lo que había hecho era darle a un extraño moribundo mis últimas gotas de agua. Y sin embargo ahora me encontraba al borde entre la confianza y la aniquilación. Ayana se inclinó hacia mí y susurró cuando nadie miraba. Los últimos 3 tótems los escondí. Mi tío no puede verlos todos. Me volví hacia él atónito. ¿Por qué, si tu tío es un buen hombre, debería conocer toda la verdad? Los ojos de Ayana se oscurecieron. Mi tío es honorable, pero el traidor es su hermano. Bloodbear. Si lo acuso sin pruebas espirituales, me condenarán como traidor de sangre. El pecho se me oprimió. De pronto todo tenía sentido porque Ayana me había entregado esos objetos sagrados. A sus ojos yo era el único que podía decir la verdad sin ser marcado como traidor. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté con la garganta seca como el polvo. Me miró largamente, luego colocó una mano temblorosa sobre mi hombro. Cuando llegue el momento, lanza los tótems al fuego sagrado. Di los nombres de las 3 tribus traidoras. Si el fuego te acepta, tus palabras serán verdad. Si no, no necesitó terminar. Ya lo sabía. Yo no era un guerrero, no era un héroe, pero en ese momento comprendí: a veces el elegido no es el más fuerte. Es simplemente el único que permanece en pie en medio de 2 mundos que se derrumban. Ninguno de ellos sabía con certeza lo que ocurriría cuando se encendiera el fuego sagrado. Solo las viejas leyendas, susurradas alrededor de las hogueras, al anochecer, afirmaban que los ancestros permitirían que las llamas juzgaran la verdad y la mentira por igual. Tobías permanecía inmóvil ante el círculo de piedra roja. El viento del desierto aullaba arrastrando el olor a humo y cenizas antiguas, y las llamas titilantes danzaban en sus ojos inquietos.
Los guerreros apache rodeaban el círculo en silencio, observando a un hombre que no conocían ni en quien confiaban de pie al borde del destino. Pero incluso ellos ya no confiaban plenamente en su líder. Ayana, con el hombro aún herido, se acercó en silencio a Tobías justo antes del ritual. Nadie notó la mirada que compartieron, ni cómo Ayana le sujetó suavemente la muñeca como una advertencia susurrada. En ese momento Tobías sostenía 3 pequeños objetos envueltos en tela roja, artefactos que cargaban el peso de la paz o la guerra, de la lealtad o la traición. La orden retumbó. Entra en el fuego. Pero Tobías no avanzó. En lugar de eso, alzó los símbolos de guerra bien alto y gritó 3 nombres, nombres que solo los guerreros apache entendían en toda su profundidad: Apache del río, Apache de la noche, Apache de la sangre. El fuego rugió como si despertara con el aliento de los espíritus. Los símbolos grabados en los tokens se encendieron con una verdad resplandeciente, revelando secretos que ninguna mentira podía ocultar. Todas las miradas se dirigieron a las llamas y luego al hombre que se atrevió a arrojarles la verdad. Un granjero, un forastero, un hombre cuyo simple acto de compasión había desencadenado un ajuste de cuentas forjado siglos atrás. El viento susurraba a través del cañón mientras el fuego sagrado crepitaba en el corazón del círculo guerrero. Nadie notó la resolución silenciosa en los pasos de Tobias Crow. Solo vieron a un hombre tembloroso acercándose a las llamas. Pero lo que llevaba en sus manos curtidas cambiaría todo. Levantó el brazo, la luz del fuego reflejándose en 3 tótems sagrados. Su voz no fue fuerte, pero cortó el silencio como una cuchilla a través de la niebla apache del río. Apache de la noche, apache de sangre. El círculo se congeló. Dejó caer los tótems. Cayeron en las llamas y entonces ocurrió algo extraño. No se consumieron en cenizas. En su lugar brillaron con más fuerza, como si hubieran sido invocados por la verdad misma. Surgieron símbolos antiguos y condenatorios. En el tótem del apache del río, oro intercambiado en secreto. En el del apache de la noche, mapas que mostraban ataques no contra soldados, sino contra aldeas apache hermanas. Y en el del apache de sangre, lo peor de todo: inteligencia vendida al ejército. Ubicaciones de fuertes, rutas de patrullaje, campamentos apache marcados como presas. Tobías no dijo nada más. No necesitaba hacerlo. El fuego ya había hablado. Running Bear dio un paso al frente, no como un jefe colérico, sino como un hombre obligado ahora a ver lo que no se había atrevido a creer: que su propia sangre, su hermano, era el arquitecto de la traición, el que dejaría morir a su pueblo por poder. Nadie aplaudió. Nadie se movió. No era un momento de triunfo, era un momento de rendición de cuentas. En el silencio, algo más poderoso que la ira se alzó entre ellos: la comprensión. Este fuego destinado a juzgar a un forastero había revelado en cambio una verdad más profunda. Y todo había comenzado con un gesto simple: compartir unas gotas de agua con un moribundo en el polvo. No sabía si estaba temblando de miedo por el calor o por el peso de la verdad ardiendo en mi palma. 3 tótems sagrados, huesos tallados, marcados con los sigilos de los apache, del río apache de la noche y apache de la sangre. No eran solo pruebas, eran acusaciones, y cargaban con el poder de romper la paz o encender una guerra. Me encontraba al borde del fuego sagrado, rodeado por un círculo de guerreros, cada uno mirándome como si ya estuviera condenado.
Ayana me había susurrado lo que debía hacer: lanzarlos al fuego, nombrar cada tribu. Si tenía razón, las llamas revelarían la verdad. Si no, no viviría lo suficiente para defenderme. Los lancé uno por uno. Río, noche, sangre. El fuego rugió como si reconociera la traición que se le había entregado. Y luego, silencio. Hasta que los cascos de los caballos rompieron el cañón como truenos. Una nueva partida de guerra llegó levantando polvo rojo como una tormenta en camino. Al frente alto, imponente, de mirada helada, iba un hombre que parecía la sombra viviente de Running Bear. Bloodbear, el tío de Ayana, el hombre detrás de la traición. No habló para defenderse. Se lanzó. Antes de que pudiera alzar la mano, Ayana se interpuso entre nosotros, herido, sangrando, desarmado, pero firme. Los dos hombres chocaron junto a las llamas sagradas en un torbellino mortal de cuerpos cuchillas brillando bajo la luz del fuego. No lo pensé. Actué. Tomé una rama ardiente, el calor quemándome la piel, y la arrojé al rostro de Bloodbear. Retrocedió y Ayana aprovechó la abertura. En un solo movimiento lo lanzó al suelo y le arrebató el cuchillo. Todo estalló. Los guerreros gritaron. Se desenvainaron armas. Nadie sabía ya de qué lado estaba. Y yo me quedé en medio de todo, sin aliento, quemado en silencio. No era un héroe, solo un hombre que una vez le dio agua a alguien muriendo en la tierra. Pero a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. No pensé que sobreviviría. Honestamente, mientras el fuego sagrado rugía y docenas de ojos me atravesaban como cuchillos, ya estaba preparado para lo peor. Pero cuando se derramó sangre, cuando la verdad brilló más que las llamas y el traidor fue atado al borde del fuego, ocurrió algo extraño. Dejaron de verme como a un forastero. Me miraron como si perteneciera a algo más grande, algo que ni yo mismo entendía del todo. Running Bear se acercó a mí, y su rostro ya no mostraba ira ni sospecha. Reflejaba respeto, algo que jamás pensé ver en los ojos de un jefe apache. Dijo que había salvado a su sobrino, que había expuesto la traición, y lo más importante, que había elegido hacer lo correcto, incluso cuando eso podía costarme todo. No respondí. Hay honores que no se agradecen, simplemente se llevan. Entonces, comenzaron a descargar bolsas de cuero, de los caballos llenas de oro, plata, piedras preciosas. La misma riqueza que iba a servir para comprar armas de guerra, ahora era entregada a un campesino que días atrás no tenía más que un pozo seco. Intenté rechazarlo, pero Ayana solo sonrió y dijo: «Los apaches no dejan que un buen hombre se marche con las manos vacías». Y lo entendí, no era un pago, era aceptación. Cuando me alejé de aquel cañón rojo, mi silla de montar pesaba más, no solo por el oro, sino por la responsabilidad. Tenía que vivir de una manera que honrara la confianza que habían puesto en mí. Cada año, cuando los representantes de las 7 tribus regresaban a mi rancho para compartir una comida, recordaba cómo empezó todo: un último balde de agua, un par de ojos sedientos y una elección que pareció pequeña, pero cambió el destino de 2 naciones. 3 días sin lluvia. Cada paso que daba sobre la tierra agrietada sonaba como si el propio suelo gimiera. El último balde de agua en mi mano no era solo un recipiente, era la última esperanza de un hombre que alguna vez lo tuvo todo y ahora lo estaba perdiendo todo. Pensé que esa mañana sería simplemente otro paso más hacia el final, hasta que lo vi. Un hombre, o más bien un guerrero, yacía boca abajo cerca de mi cerca rota.
La sangre se había filtrado en la tierra y la herida en su hombro era tan profunda que dejaba ver la carne inflamada, enrojecida de ira. Tenía la piel tostada por el sol, el cabello largo y negro, y su mano aún aferraba un cuchillo, como si incluso en la inconsciencia se negara a soltar su arma. Sabía que era apache, y también sabía exactamente lo que podría pasar si seguía la voz en mi pecho que me decía lo que debía hacer. La gente del pueblo siempre decía que era un tonto por quedarme aquí solo. Tal vez tenían razón. Me quedé allí con las manos temblando, el corazón, latiendo con fuerza, mirando sus labios agrietados y la forma en que su pecho luchaba por levantarse. En mi cabeza escuché la voz de Sara, mi difunta esposa, suave como el viento de verano. La compasión nunca se desperdicia, Toby. Lo recordé con tanta claridad que dolía. Me arrodillé con cuidado de no asustarlo y levanté su cabeza. Luego presioné el borde del balde contra sus labios. Sus ojos se abrieron por un segundo, confusos, agotados, pero no asustados. Lo dejé beber hasta que la última gota desapareció. Lo que no sabía era que acababa de salvar al sobrino del jefe oso, que corre el hombre que menos de un día después llegaría a mi puerta con 50 guerreros armados. Y jamás podría haber imaginado que ese último acto de misericordia, ese último balde de agua, desataría una tormenta que podría quitarme la vida o salvar a todo un pueblo. No esperaba que sobreviviera a la tarde. Bajo el sol abrasador, lo recosté a la sombra y limpié su herida con lo último que quedaba de mi viejo whisky, lo bastante fuerte para matar gérmenes y carne. No soltó ni un quejido. Cuando abrió los ojos, no había ira ni miedo, solo algo sereno, casi respetuoso, como si viera en mí algo que yo aún no había descubierto. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para sentarse, me preparé. Pensé que tomaría su cuchillo y acabaría conmigo. Pero en lugar de eso, metió la mano en una bolsita de cuero y sacó algo envuelto en piel. Un pedazo de turquesa tallado en forma de águila relucía bajo el sol, como si hubiera sido cortado del mismo cielo. Esto es marca del espíritu, dijo en un inglés torpe. Quien lo tenga es amigo de las 7 tribus. No supe qué hacer salvo tomarlo. Y cuando la piedra tocó mi palma, algo en él cambió. Sus ojos se abrieron con asombro. Luego susurró: ellos vienen. Le pregunté quiénes. Señaló hacia el horizonte cubierto de polvo. 50 guerreros, Tonaon. Si me encuentran aquí herido, en tu tierra creerán que me tomaste. Tú mueres. Miré el águila de turquesa en mi mano ahora ardiendo como hierro fundido, y supe en ese instante que ya no era solo un granjero. Me habían arrastrado a una tormenta donde tendría que hacer algo más que sobrevivir. Tendría que elegir un bando